Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, amigos del aposento alto. Nos alegra poder estar una vez más conectados en este altar familiar donde le suplicamos al Señor un momento de bendición, un momento de ministración por medio de su palabra. Así es de que yo te invito para que vayas por tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, para que juntos podamos compartir un momento la palabra del Señor. Creo que de alguna manera siempre Dios tiene una bendición especial para las familias. Y esta pequeña ventana de tiempo que el Señor nos permite, pues yo sé que aunque no es mucho tiempo, pero yo sé que es una bendición. Por lo menos para nosotros es una bendición poder compartir la palabra, pero sobre todo también llegar al corazón de aquellos que anhelan, que desean bendición para sus vidas, para su familia. Les bendecimos a cada uno. Eres un valiente, eres una valiente de Dios al reunirte virtualmente. Anhelamos verte este día domingo a las 2:30 de la tarde. Tenemos nuestra reunión presencial, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Te invitamos para que te acerques al aposento alto. Yo sé que el Señor te va a bendecir. Todos los domingos a las 2:30 de la tarde tenemos nuestros servicios presenciales. Primeramente el Señor vamos a empezar a retomar todos los días que teníamos, pero mientras eso viene, domingos 2:30 de la tarde presencial, lunes, martes y miércoles virtual. Así es que quiero, como siempre, dedicar este espacio de tiempo al Señor. Acompáñame, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por tus bondades, por tus favores, porque eres tan bueno, Señor, tan misericordioso. Te suplico que derrames de tu espíritu, Señor, un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, sobre todo de fortaleza para poder vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacerlo como a ti te agrada, Señor. Por favor, bendice a tu pueblo, que hasta donde llegue esta transmisión, tu Espíritu Santo lleve esta semilla y la siembre en el corazón de tu pueblo. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús y suplicamos, Señor, que de tu presencia, Señor, tú envíes tu palabra, Señor, que nos bendiga, que nos restaure, que guarde, que proteja, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. ¿Cómo es de importante, amado hermano? Y te invito para que hagamos evangelismo virtual en esta hora. Comparte esta transmisión en tus muros, en tus redes sociales. Dale share para que otros puedan ser bendecidos y hasta donde llegue esta transmisión, pues el corazón de aquellos que lo anhelan, que lo necesitan, puedan ser bendecidos por su presencia, pero también por su preciosa y poderosa palabra. Como es un tema familiar, creo que es un buen tiempo como para que recordemos las promesas que el Señor nos ha hecho. Y una promesa preciosa que el Señor me ha hecho a mí y que sé que te ha hecho a ti, es que Él siempre va a estar con nosotros. Él prometió nunca dejarnos. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días, aún hasta el final del mundo, del sistema. Y como Él es fiel a sus promesas, Él está contigo, está conmigo y está con nosotros. ¿Por qué no le cantamos y hacemos de este preciosísimo canto una oración de gratitud al Señor? Aleluya. Jesucristo prometió, Sí, Señor. nunca dejarme. Mi eterno compañero, Él será.
Oh sí, Señor. Y en las luchas y en las pruebas, Yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Oh, aquí está, Señor Jesús. Aleluya, el Señor está aquí. Empieza a recordar los momentos preciosos junto a Él. Jesucristo prometió nunca dejarme, Gracias, Señor. mi eterno compañero, Él será. Y en las luchas y en las pruebas, Yo siento su amor. aleluya, el Señor está aquí. Oh sí, Señor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya. Él es tan fiel, tan fiel, tan fiel. Hermoso Jesús. Tan fiel a tus promesas, Señor. Ahora te pido, Señor, que lleves esta transmisión, esta palabra, esta semilla de tu palabra y la siembres en tu pueblo, en corazones receptivos, para que produzca el 100 por 1, Señor, a tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, úsanos como solo tú puedes hacerlo, pero también prepara tu pueblo, Señor, para que reciba el mensaje, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Este canto me trae a mí tantos recuerdos, hermano, de mis inicios en el servicio del Señor. Teníamos, no sé, tal vez 16 años cuando empezamos a servirle al Señor. ¿Verdad? Una carrera preciosa, hermano, que militamos juntamente con mi hermano, ¿verdad? Pero este canto siempre para mí ha marcado mi corazón. Yo creo firmemente la promesa que el Señor está con nosotros, que el Señor está conmigo. En las luchas y en las pruebas he sentido su amor y hemos sentido su presencia. Así es de que por eso para mí este canto es muy especial, ¿verdad? Y yo me recuerdo y creo que lo he dicho en otras ocasiones. Me gusta tanto, me bendice tanto este canto porque te encierra una gran verdad, una poderosa verdad. Pero ahora me alegra más porque realmente veo que mis hijas están ministrando conmigo. Antes lo cantaba yo solo, pero ahora lo cantamos juntos. Entonces para mí es una bendición. Solo creo que tuve un pequeño errorcito aquí donde dice tema familiar. Sí, lo voy a corregir ahí en la pantalla para que no se vea así, si lo podemos corregir ahí o si no ahí en el control room. Arriba, hasta arriba donde está el título. ¿Verdad? Entonces, quiero hablarle acerca de, o continuar hablándole acerca de la casa. Cómo es de importante que como familia nosotros busquemos del Señor. Y fíjese que cuando yo le digo que como familia busquemos del Señor, no me refiero solamente a que pues tengamos un momento como familia, así como estamos ahora, sino que cada uno en su, en su interior, cada integrante de la familia esté perseverando y esté buscando al Señor. Claro, yo sé que algunos me van a decir, pastor, mis hermanos no todos son cristianos, o mis papás no son cristianos, o quizás mis hijos no todos son cristianos. Pero
no te canses de orar, no te canses de suplicar al Señor por ellos para que puedan ser tocados y bendecidos. ¿Verdad? Sobre todo del testimonio que nosotros damos, porque nosotros podemos decir que somos cristianos, pero nuestros hechos nos delatan como buenos cristianos o como malos. Amén. Entonces yo anhelo con mi corazón pues que esta administración familiar siempre veamos, ¿verdad? El efecto. Nosotros como hijos de Dios debemos anhelar que nuestra casa esté llena del Señor, para que sea una atmósfera, un ambiente de bendición, de paz, de armonía, ¿verdad? Y no de pleitos, de gritos, sino que sea todo en armonía delante del Señor. Amén. Amén. Claro, nosotros solos no podemos, necesitamos el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, al Espíritu Santo hace toda la obra, pero a ti y a mí nos toca en nuestra parte. Cada uno de nosotros debe de hacer su parte y que no se nos olvide, porque a veces queremos solamente que las cosas vengan así, ¿verdad? Instantáneamente, pero si tú y yo no hacemos lo que a nosotros nos toca, va a ser un poco más difícil. Entonces, hemos estado hablando, y solo quiero resumir así rápidamente lo que hemos visto. Estamos viendo el efecto que produce cuando el Señor Jesucristo visita una vida, visita un hogar, visita una casa. Estamos viendo qué fue lo que provocó en la vida de los hogares que menciona la Biblia, donde el Señor Jesús entró. Claro, esto nos deja a nosotros una sombra, nos deja a nosotros un ejemplo de lo que nosotros debemos de procurar tener para que el Señor bendiga nuestro ser. Porque de hecho el Señor Jesús siempre sigue visitando un hogar, una vida. Y cuando digo cómo se llama mi casa, me refiero no a las cuatro paredes, a la construcción, sino que me refiero al hogar. Y recuérdese que el hogar lo conforman los que habitan. La familia es los que habitan ese lugar. De tal manera que la casa pues es lo material, pero el hogar, la familia son los integrantes, y es que eso es lo que tiene mayor valor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces hemos visto hasta este día, hemos visto que nosotros siempre debemos de ser agradecidos, debemos de aprender a ser humildes, debemos de aprender a ser definidos, debemos de caminar en integridad y estar despiertos. Esto lo que va a provocar en nosotros es que, por ejemplo, el estar despiertos provoca que yo esté preparándome. ¿Verdad? No voy a repetir o todo, tú puedes buscarlo en el video, en la videoteca, ¿verdad? El tema número 1 de esta serie, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, quiero que continuemos viendo qué debemos de hacer cada uno de nosotros. Entonces, acompáñeme a Hechos capítulo 10 y verso número 1. Fíjese, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana. Mire cómo era él, piadoso, temeroso de Dios. Pero lo que me llama la atención es que era con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Entonces aquí vemos las características de este hombre llamado Cornelio, que era un gentil, ¿verdad? Era un gentil, pero que creía en el Señor. No había conocido más que una parte, ¿verdad? Pero él era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Entonces fíjese que esto es lo que nosotros debemos lograr tener en nuestra casa. Estas características, que seamos piadosos y temerosos de Dios, que aquí dice que daba muchas limosnas, ahorita lo vamos a ver qué significa esto, y oraba a Dios continuamente. Todo esto lo hacía él en su casa. Ahora, fíjese que el ser piadosos, pues, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser piadosos. Deberíamos de, alguien piadoso, ese, si lo queremos ver así, de una manera así general, ¿verdad? Es ser bueno, pues, bondadoso, generoso,
temeroso de Dios, alguien que no se complica la vida, sino que alguien que trata de hacer siempre la voluntad del Señor. Lo que Marco iba aquí es de que, bueno, era piadoso, quiere decir de que él vivía piamente, es decir, agradaba a Dios con sus Amén. hechos. No solo con sus palabras, sino que con sus hechos. Y aquí lo demuestra, ¿verdad? ¿Cuáles eran los hechos de él? Que era temeroso, ¿verdad? Pero cualquiera puede tener, entre comillas, o decir que tiene temor de Dios. Pero el temor de Dios no es tenerle terror a Dios, sino que es respetar a Dios, cumplir con los principios bíblicos, cumplir los mandamientos, ¿verdad? Cumplir las órdenes que el Señor nos da, las encomiendas a las que Él nos guía, ¿verdad? Seguir en obediencia todo lo que el Señor nos dice. Eso realmente es ser temeroso de Dios. Pero muchos se suscriben solamente a decir temeroso de Dios, ¿verdad? Porque le tienen miedo. Y no, eso no es correcto. Claro, Dios es temible, dice la Escritura. Terrible en loores, temible en la batalla. Nunca ha perdido una batalla a Él. Pero nosotros no le tenemos que tener temor de pavor así, sino que es el temor a fallarle. Entonces es un temor de respeto. Entonces aquí vemos que era piadoso. Quiere decir de que, hermano, él vivía agradando a Dios con sus hechos. ¿Cómo? Ya vimos temeroso. Pero lo que me llama la atención es que lo hacía con toda su casa. Quiere decir que para que a él lo hayan seguido en su casa y hayan hecho lo que él hacía, era porque era de buen ejemplo. Amén. Y fíjese de que muchos son de buen ejemplo, pero en la calle. Pero en su casa no. Y entonces ahí hay un problema. Le voy a decir, ¿por qué muchos quieren ser buenos en la calle, con amigos, desconocidos, familiares, pero en su propia casa no? Y no, tenemos que aprender a ser de ejemplo adentro de la casa primero. Porque ni modo que vamos a ser todos sonrientes allá afuera y allá lo conocen. Ah, ese hermano, qué lindo, esa hermana, mire, solo riéndose vive. Y cuando llega a la casa parece limón, ¿verdad? Así, toda ácida, ¿verdad? O todo ácido el hermano, así, no, ni se ríe siquiera. No, tenemos que ser de buen ejemplo. Entonces, para que Cornelio estuviera con toda su casa de esta manera, en primer lugar, era de buen ejemplo. Pero en segundo lugar, vemos que la familia de Cornelio, él reconocía la autoridad de él. No solamente porque era un centurión romano. Los centuriones romanos eran conocidos porque eran, hermano, eran diestros en la batalla, temerosos, así, ¿verdad? ¿Quién no le tenía miedo? Pero quiero ver este principio de que no era que le tuvieran miedo solo porque él era un soldado romano, o que lo respetaban, o que lo obedecieran, porque era un soldado romano, un centurión romano, sino porque probablemente, y aquí lo podemos ver, era de ejemplo en su propia casa. Y entonces dice, daba muchas limosnas. Y claro, nosotros rápidamente entendemos las limosnas, dinero. Y claro, es parte, ¿verdad? Pero fíjese que la palabra limosnas, por ejemplo, aquí en el griego, no se lo puse ahí en el tema, pero esto es muy importante. En el griego la palabra aquí limosna significa compasión. Compadecerse de los necesitados, compadecerse de los pobres, ser bondadoso, ser bueno, ser benevolente. Otra palabra, otro significado es ser justo. O sea que eso ya no se refiere solamente al dinero. El dinero solamente es una parte. Tú y yo tenemos que cumplir con nuestros principios que el Señor nos ha dado. Allá tú, si tú lo haces, eres bendecido. Si no lo haces, pues el Señor te exhorta a que lo hagas, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Cumple con tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple los principios bíblicos, ama a tu familia, ora por tus enemigos, ponte en paz, ponte a cuentas con aquellos que tal vez no te llevas bien. Pero eso ya son cosas de nosotros, que cada uno tiene que saber cómo cumplirlas, y no a medias, sino cumplirlas, pues, ¿verdad? Entonces, pero lo que me llama aquí la atención también es de que significa ser justo, vivir en justicia.
porque daba muchas limosnas. Pero entonces, si traducimos el verso, sería con toda su casa, y él vivía en justicia delante del pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Sabe qué significa también? Misericordioso. Pero le estoy hablando de la palabra limosnas, que en el griego se dice elemusene. Y esta palabra elemusene significa ser misericordioso. Entonces aquí estamos agregando elementos, ¿verdad? Que deberían de resaltar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra congregación. Entonces, si nosotros logramos tener esta actitud y nuestra casa, entonces, hermano, y nuestra casa es tocada por la presencia de Dios. Recuérdese que le decía al principio, no lo podemos hacer si no es por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos auxilia, el que nos enseña todas las cosas, el que nos redarguye si no lo estamos haciendo, el que nos aconseja para que lo hagamos. Al final, nosotros vamos a ser los bendecidos si obedecemos al Señor. Y si no lo obedecemos, pues el Señor nos va a enseñar a que le obedezcamos. Cada uno de nosotros decide cómo quiere aprender la plana, ¿verdad? Ahora bien, entonces, como también estamos viendo cómo se pudiera llamar mi casa. La casa de Cornelio, entonces, fíjese, al ver todos los significados, que era piadoso, temeroso de Dios, era justo, benevolente, ¿verdad? Compasivo, misericordioso. Entonces, la casa se llama misericordia. Se recuerda que vimos la semana pasada cómo podemos llamarle nosotros a nuestra casa. Y recuérdese que aquí yo le estoy diciendo, una parte es el dinero que él daba, dice, daba muchas limonas al pueblo judío. Pero también dice, él era misericordioso con el pueblo judío, él era benevolente, compasivo con los judíos, porque recuérdese que los romanos tenían dominados, habían conquistado Jerusalén. Entonces todos los judíos estaban pues bajo el dominio romano. Y dice, si él era compasivo, quiere decir de que probablemente muchas veces, no lo dice la Biblia, pero si dice que era compasivo con el pueblo judío, quiere decir que no se comportaba quizá como todos los romanos se comportaban con ellos, ¿verdad? Era compasivo con ellos. Tanto fue así, hermano, que el Señor, imagínese, hermano, déjeme, quiero leerle aquí algo más, porque mire, a mí me emociona el ver cómo el Espíritu Santo de Dios puede bendecir, hermano, una vida. Aquí en este caso está bendiciendo una familia. Y entonces, fíjese que lo primero que el Señor hace en la vida de Cornelio es que le da una visión. Primero, usted lea todo el capítulo 10 y usted se puede dar cuenta, pero dice en el verso número 4, dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, dice, porque un ángel se le apareció. Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como un memorial delante de Dios. Ay, hermano, qué impresionante este verso. Quiere decir que el Señor ve todas las intenciones tuyas y mías, nuestras. Ve cómo oramos, cómo ofrendamos, cómo le damos al Señor, cómo servimos al Señor en un privilegio, en una congregación. Él lo ve todo, cómo lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo de buena gana, si lo estamos haciendo como lo estemos haciendo, el Señor se da cuenta. Y aquí dice, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Quiere decir de que si estaban ascendiendo como memorial, es decir, de que estaban siendo escritas en el libro de las memorias de Dios. Ay, ay, ay. Bueno, y usted sabe, pues, ¿verdad? Que si usted lee todo el capítulo 10, se puede dar cuenta que en esa visión que él tiene, le dicen que vaya a buscar a Pedro.
que mande a varios a traer al apóstol Pedro. Y usted sabe que el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿verdad? Pedro judío, por la ley tenía prohibido entrar a su casa porque él era un gentil. Y él mismo se lo dice, yo no, yo no puedo entrar a tu casa, ¿verdad? Pero vengo porque Dios me lo mostró en una visión. Y fíjese de que cuando él les empieza a hablar del evangelio, fíjese bien, él les empieza a hablar de Jesús y les empieza a explicar quién era, qué hizo. En ese instante desciende el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. No estaba Cornelio, su casa y todos los que estaban con él, porque él dice que mandó invitar a varios. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. O sea que ese es como un Pentecostés, ¿verdad? De la gentilidad. En Hechos 2:4 nosotros vemos el Pentecostés que descendió en el aposento alto. Eran todos judíos. Pero ahora aquí desciende otra vez el Espíritu Santo de la misma manera. Estaban unánimes juntos. Y desciende, pero en la casa de un gentil. Entonces, hermano, quiere decir de que esto es una belleza. Esto es algo impresionante. Como el Espíritu Santo de Dios, hermano, también es para toda la gentilidad. Ahora, claro que esto fue, vaya, pensemos hace 2000 años atrás, pero ahora el Espíritu Santo de Dios habita dentro de ti y dentro de mí. Aleluya. Amén. Y nos hace ser parte de su familia, parte de la familia de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo se llama mi casa? Mi casa se llama misericordia. Debemos de aprender a ser misericordiosos. Mire, muchas veces se es misericordioso afuera, se ayuda más afuera, pero en la casa a veces no se ayuda. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Mira, aunque solo entre por aquí y se salga por aquí, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos a ser de ejemplo en nuestra casa. Que, hermano, nadie de la casa, del núcleo familiar, tenga nada que decir de nosotros. ¿Verdad? Que los primeros que den buen testimonio de nosotros como papás sean nuestros hijos. ¿Verdad? Que los primeros que den buen testimonio de las suegras sean los yernos. Amén. Como yo le digo a mi esposa, cuando estamos hablando de las suegras, que mi esposa es bendecida porque ella tiene una suegra tan hermosa, tan preciosa, ¿verdad? Amén. La bendecimos. Aleluya. Vuelvo a tomar porque creo que de aquí ya no me hacen tortillas así a mano, pero está bien. No importa. Entonces debemos de aprender a ser misericordiosos. Misericordiosos. ¿Cómo se llama mi casa? Misericordioso. Mire que entonces esta casa, hermano, siendo visitada por el Espíritu Santo. Qué hermoso. Ok, vamos a ver, avancemos un poquito más y quiero que veamos esta otro tipo de casa. Primera Timoteo capítulo 3 y verso número 4 dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Primera Timoteo capítulo 3 y verso número 4. Vaya, qué verso qué verso hermano, más interesante. Claro, si usted revisa todo el capítulo 3, ahí dice requisitos para los obispos. ¿Verdad? Un obispo es aquel que sirve, trabaja para el Señor. Es alguien que no es pastor, pero que hace las funciones de un pastor. Un obispo es alguien que todavía no ha sido reconocido como un pastor. ¿Verdad? Quizá más adelante va a ser reconocido como un ministro doma de los 5 ministerios que hay, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios vigentes el día de hoy. Usted lo puede leer, ¿verdad? En la carta a los Efesios capítulo 4, 11, versos 11 y 12. Ahí dice, en adelante, ¿verdad? Que dice que están vigentes hasta que todos lleguemos a la estatura, ¿verdad? Hasta que la unidad de la fe, el varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Mientras no hayamos dado esa talla, los 5 ministerios siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero entonces fíjese que empieza a ver los requisitos. Entonces, hermano, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad.
El verso 5 es bien conocido porque dice, claro, yo no lo tengo ahí en pantalla, pero yo solo para que usted lo anote, ¿verdad? Entonces dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y es aquí entonces la familia juega un papel muy importante en la vida ministerial. La familia del ministro, la familia ministerial juega un papel bien importante, hermano. Le voy a decir por qué. Porque imagínense aquí dice, si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a querer gobernar la iglesia? Esto entonces, hermano, si la mujer no se sujeta al marido, y peor si lo hace delante de las ovejas de la iglesia. Qué testimonio, ¿verdad? Qué testimonio. Entonces, ¿a qué nos está llamando este pasaje? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Verdad? Hacia que aprendamos a ser sujetos, a estar bajo gobierno, a reconocer cobertura. Ay, 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 es que hermano, aquí es donde la cosa se pone seria, ¿verdad? Porque no todos reconocen la cobertura, no todos. Y ese es un problema de este tiempo, que no todos reconocen la cobertura. Mire, yo se lo he enseñado en otras ocasiones. La cobertura se reconoce, se respeta y se obedece. Si una de estas tres no se cumple, hay un problema. No en la cobertura, sino en aquel que está debajo de la cobertura. Y es que por eso yo lo he dicho también, hasta mandar cuesta. Hay quienes no saben mandar. Hay quienes en lugar de ser pastores o en lugar de ser ministros o en lugar de ser de bendición solamente se convierten en capataces, ¿verdad? Haga esto, vaya para allá y haga. Y no, nuestra visión es hagamos. Procuremos todos hacerlo. Es ser de ejemplo. Pero entonces, ¿en dónde radica una puerta de bendición poderosa? En que haya un buen gobierno en la casa. Un buen gobierno en la casa. Ahora, aquí, hermano, probablemente a muchos que tal vez desconocen, no les va a gustar esto, pero el gobierno correcto es que el varón es cabeza de la mujer. Y por lo tanto, la mujer debe estar sujeta a su esposo. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Claro, claro, esto sí. El esposo debe estar sujeto a Dios, obediente a Dios. Tampoco él puede pretender que haya un buen gobierno y que se sujeten a él si él es un disoluto, un pecador, ¿verdad? Uno que ni conoce ni reconoce su propia cobertura. Entonces así no se puede. Pero déjeme decirle que hay muchos que así son. Quieren que todo se les sujete y ellos no se sujetan. No, y este es un principio bíblico. Este es un principio bíblico. Si yo reconozco la cobertura que está sobre mí, otro va a reconocer mi cobertura, mi autoridad. Ahora, esta es otra cosa que entonces, cuando hay un buen gobierno en la casa, no estoy diciendo, fíjese bien, no estoy diciendo de que no vayan a haber problemas, porque hasta en las mejores familias hay problemas. Pero cuando hay un buen gobierno, es bien fácil resolver cualquier situación, hombre. ¿Por qué? Porque entonces no se trata nada más de decir, no, yo aquí mando yo y punto. No se trata de eso tampoco. Ahora no se trata de imponer la autoridad. La autoridad se reconoce, pero la reconocen aquellos que han aprendido, hermano, a estar bajo autoridad. Porque si hay alguien que nunca ha aprendido a estar bajo autoridad, nunca va a reconocer autoridad en su casa. Por eso es de que muchos hogares se quiebran, se separan, porque uno no sabe gobernar bien y el otro no se quiere dejar gobernar. Ahí hay un problema. Pero en un núcleo cristiano, en un hogar cristiano, en una familia cristiana, donde Cristo realmente mora en el corazón y han aprendido, han sido bien discipulados, cuando tienen dudas preguntan, y han crecido, han desarrollado, han dado fruto,
Es bien fácil ejercer un gobierno. No hay ni que decir tanto, ni dos, ni tres veces las cosas. Con una vez basta para que las personas obedezcan. Amén. Mire, esto es como yo le he contado en algunas ocasiones, ¿verdad? Que cuando eh, mi mamá o mi papá, mi abuelo, alguien nos decía, hagan algo, nosotros no estábamos tanto preguntando ¿y por qué y para qué? ¿No? Lo hacíamos porque nos estaban diciendo, nos tocaba así. Amén. En cambio ahora, ¿y por qué? ¿Y para qué? Tus hijas no, pero otros. Ah, pues claro, yo estoy hablando en general. Amén. Amén. Y si les toca también, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ejercer un gobierno en casa, hermano, créame, es precioso, es lo mejor, pero también es algo difícil. Porque puede ser de que tal vez el esposo sea un déspota, ¿verdad? Y que a él nadie le pueda decir nada. Para eso vemos nosotros ejemplos como Nabal, ¿verdad? Casado con Abigail. Abigail dulce, amorosa, y Nabal un tremendo diablo, ¿verdad? Que no quería nada, era una persona con quien no se podía hablar, era un necio, ¿verdad? Un insensato que no se podía razonar con él. Él siempre tenía la razón, aunque estuviera patas arriba, ¿verdad? Ese es un caso, o como el otro caso de Acab y Jezabel, ¿verdad? Acab, rey de Israel, y su mujer lo mandaba. La Jezabela, esa diabólica, ¿verdad? Ni entonces, ni el machismo, reprendemos todo machismo, pero también todo matriarcado lo reprendemos en el nombre de Jesús. Tiene que haber un buen gobierno, ni que el marido abuse de la nobleza de su esposa, ni que la esposa abuse de la nobleza de su marido. Tampoco, pues porque tiene que haber un buen gobierno. Y cuando hay un buen gobierno, un buen reconocimiento de cobertura en la casa, en el matrimonio, pues los hijos van a ser bien enseñados, bien adiestrados. Entonces, ya cuando una familia de estas, así, que ha sido bien enseñada, se integra a un núcleo de congregación para una iglesia, hermano, son de las familias que crecen, se desarrollan y dan frutos, hermano, al 100 por 1. Entonces, ¿qué es lo que para que mi casa tenga bendición? Debo saber gobernar, debo saber ejercer el gobierno. Pero entonces mi casa se llama reconocimiento de autoridad. Reconocimiento de autoridad. Es que es ahí donde radica, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesús les decía, ustedes me dicen Señor, ¿verdad? Pero ¿dónde está mi honra? Me dicen Señor, pero ¿cómo me lo reconocen? Ustedes solo me lo están diciendo del diente al labio. No, para decir que para que le den un reconocimiento de Señor era porque lo obedecían. Señor significa estar bajo el señorío, bajo la cobertura, bajo la autoridad. Eso es lo que significa. Cada vez que tú y yo le decimos, Señor Jesús, te amo, lo que le estamos diciendo, te reconozco el señorío tuyo sobre mi vida. Es decir, te voy a obedecer lo que tú me digas. Eso es lo que significa. Pero si muchas veces, hermano, muchos pretenden nada más entre comillas, ¿verdad? Reconocer el señorío de Cristo, pero en la casa no reconocen señorío, ni en la iglesia. Entonces ahí no hay equilibrio, porque no puede ser en un lugar y en otro no. Entonces no eres obediente, porque para esto se necesita ser obediente. El reconocimiento de autoridad y de gobierno implica obediencia. Hermano, la obediencia abre tantas puertas de bendición. Pero entonces, ya, aprendamos a tener nosotros un buen gobierno en nuestra casa y un buen reconocimiento de autoridad. Compañía, vamos a ver, tengo un par de versos más que quiero leerle, ¿verdad? Fíjese, quiero ver, quiero ver qué otro verso tengo aquí. Ah, sí, tengo aquí, mira, quiero leerle este verso, fíjese. Dice 1 Timoteo capítulo 5 y verso 8. Este es un verso que ya hemos leído en otras ocasiones. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un
incrédulo. Entonces otra cosa, ya acabamos de ver que debemos de ser piadosos, debemos de saber gobernar, pero también debemos de saber proveer en nuestra casa. Porque hay muchos que solo afuera les gusta proveer, pero en su casa no. Y no me estoy refiriendo, claro, a lo monetario, a lo básico que se necesita en una casa, ¿verdad? Pero no es solamente lo material, sino también la presencia de papá, la presencia de mamá, es bien importante, la presencia de los hijos, es bien importante en una casa. Entonces, mire, el Señor a nosotros nos ha provisto de todo. Hermano, nos proveyó un Salvador, nos dio de su Espíritu Santo, nos da de su presencia. Entonces, Él, hermano, ha sido un buen proveedor para nosotros. Y me estoy refiriendo a estas cosas espirituales. Ahora, fíjese que aquí, pues nosotros vemos en este pasaje, y si usted me está poniendo atención o me ha puesto atención en otras ocasiones que hemos tocado este verso hay dos núcleos familiares. Dos núcleos familiares bien claros. Dice, los suyos y los de su casa, que son dos completamente diferentes. Entonces, cuando se mezclan, cuando se confunden, hay un problema en la casa. Porque mire, los suyos es la familia, ¿verdad? Los parientes, el primer hogar donde nosotros crecimos, ¿verdad? Con papá y mamá. Pero los de nuestra casa, ¿verdad? Los de nuestra casa es el nuevo hogar que nosotros formamos. Y muchas veces nosotros cuando formamos nuestro hogar nos olvidamos, o algunos se olvidan pues del hogar de donde salieron. Se olvidan de su papá y de su mamá y jamás, pero ni siquiera un buenos días, ni una llamada, mucho menos proveer para ellos. Y la cosa se pone seria porque ninguno de nosotros nació ya de este tamaño, ¿verdad? Sino que nosotros hubieron brazos que nos cargaron, que nos proveyeron lo necesario. Y ahora nosotros no vamos a poder proveer. Y claro, entiendo yo, ¿verdad? Que sin dejar desprovisto nuestra casa, podemos proveer para los demás. Porque si no, entonces dice aquí, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese qué importante es esto entonces. Porque proveer aquí en el griego, ¿verdad? Solo le voy a dar el significado. Proveer en el griego significa considerar de antemano, es decir, buscar por adelantado. Es decir, buscar por adelantado. Esto me llama a mí entonces a que es el que sabe proveer, tiene un presupuesto, sabe administrar lo que Dios le ha dado. Es un buen administrador de los dones, de lo que Dios le ha dado. Y lo que pasa es de que hay muchos que no son buenos administradores. Y fíjese que aquí estoy hablando de buenos administradores de los recursos que Dios te ha dado en tu casa. A veces no los administras bien y se te acaban así, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es, mire, tal vez voy a poner un ejemplo como el ejemplo de las 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas con aceite. Cada una tenía lámpara y cada una tenía aceite. Pero a una se le acabó y la otra también estaba preparada. Y los otros no. Quiere decir que no se prepararon. Las otras 5 no se prepararon. Las otras 5, entonces le dijo, dennos para que podamos. No, porque si les damos nosotros nos quedamos. Entonces hay un momento en donde, hermano, tiene uno que hacer un presupuesto. Y fíjese que no le estoy hablando de finanzas solamente acá, sino que los recursos que Dios te ha dado, la bendición que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, talentos que Dios ha puesto en ti para que tú los puedas administrar y se conviertan en dones que sean de bendición, ya no solo para ti, sino para el pueblo de Dios. Muchos hemos recibido talentos y los hemos convertido en dones, pero ¿qué pasa con los demás que solamente tienen un talento y no lo convierten en un don? No logran subir, no logran trascender su talento a un don. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. Vaya, por ejemplo, algo que a mí se me ocurre, la música. Muchos tienen talentos musicales sin haber ido a estudiar a ningún conservatorio, ni en una escuela de música, ni nada. Tienen buen oído musical, pueden tocar, pueden cantar.
pero nada más es un talento. Y el mundo está lleno de talento. Tienen los artistas, ¿verdad? Los artistas cantan re bien, pero ninguno de ellos está glorificando a Dios. Solamente tienen un talento. Y así a veces sucede muchas veces en la iglesia. Hay quienes solamente tienen un talento, pero no se lo dedican a Dios. Y entonces se queda solo como un talento, nunca como un don. Entonces ese talento te alegra a ti, pero no sirve de bendición para los demás porque no es un don. Espero haberme dado a entender. Entonces, saber proveer en mi casa es bien importante. Porque entonces mi casa se puede llamar entonces testimonio agradable. O sea que yo puedo ser de buen testimonio en mi casa, con los míos, con mi esposa, con mis hijos, pero también con mis parientes alrededor. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te ven a ti, tus parientes? ¿Cómo te reconocen? No cómo te ves tú, porque uno se ve, a la viera, qué buen cristiano, qué bárbaro. ¿Qué digo cristiano? Cristianazo soy, viera, qué bueno, qué buena gente. No, no, ¿cómo te ven los demás? Si no te ven también, es porque tal vez nos da un testimonio agradable. Empecemos por cambiar nosotros. Empecemos por cambiar nosotros. Suplicámosle al Señor que nos perdone nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, que cambie nuestro mal carácter, que cambie nuestra fea forma de pensar o de hablar o de sentir, para que podamos ser de buen testimonio. Al final, mire, al final los beneficiados vamos a ser nosotros. Si yo cambio, si yo le pido al Espíritu Santo que me ayude y me cambia, el beneficiado voy a ser yo. Porque entonces voy a poder optar a un galardón mejor, voy a poder optar al arrebatamiento. Entonces sí debemos de cuidar nuestro testimonio. Si yo algo trato de cuidar es mi testimonio. Y si algo a mí no me gusta es que por culpa de otro, mi testimonio se manche o esté entredicho. No me gusta, no me agrada. Porque yo no me meto en líos para manchar mi testimonio. Allá si los demás quieren decir otra cosa mintiendo serán ellos. Y siempre a su debido tiempo sale a relucir la mentira y la verdad triunfa sobre toda mentira. Pero yo trato de guardar mi vida, trato de guardar mi casa, el testimonio personal, el testimonio familiar, el testimonio ministerial. Y eso es lo que así nosotros vamos a ser buenos proveedores en nuestra casa. Entonces, hermano, debemos nosotros aprender a tener un buen testimonio, un testimonio agradable. Y mire, déjeme darle un poquito más porque yo sé que el tiempo ya nos abarcó. Déjeme darle este último. Hebreos capítulo 11 y verso 7. Por la fe, mire hermano, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Ay, Padre Santo, ya me recordé por qué dejé para el final. Noé preparó un arca para salvar a su familia. ¿Qué estás preparando tú para salvar a la tuya? Si a veces ni tú mismo te estás preparando, hermano. Nosotros como cabezas de hogares somos los primeros que debemos de pararnos y decir, bueno, ¿hacia dónde va mi casa? ¿Cómo estoy guardando? ¿Cómo estoy cuidando? ¿Cómo estoy proveyendo para mi casa? Pero si a la cobertura de la casa, a la cabeza de hogar, está patas arriba, ¿cómo va a poder salvar a su casa así? ¿Cómo va a poder ser un buen proveedor? ¿Cómo va a poder guiar? ¿Cómo va a poder instruir? ¿Cómo va a poder gobernar? Si ni a sí mismo se puede gobernar. Se llegó el tiempo, amados hermanos, donde de verdad tenemos que aprender a ser, pero mire, sinceros y honestos delante de Dios. Si realmente tú no le hayas pies ni cabeza, porque mira, puede ser que alguien esté pensando, y eso es lo que siento en mi corazón ahora. Puede ser que alguien esté pensando, no, pero si yo tengo una buena economía, ganó bien, no le falta nada a mi familia, tengo dinero, entonces, sí, pero es que eso no lo es todo. ¿Acaso no dice la Biblia que el Señor Jesús se hizo pobre para buscar, para seguir su ministerio, para hacer la obra de Dios? Aunque la Biblia dice se hizo pobre para enriquecernos a nosotros.
Pero hay quienes que solamente ven lo material como una prosperidad. Y ser próspero no significa lo económico solamente. Porque el apóstol Juan le dijo, ¿verdad? Que el amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces va muy ligado el alma de uno con la prosperidad que tiene aquí en la tierra. O sea que Dios primero quiere trabajar tu alma, mi alma, que mi alma esté a cuentas delante de Dios, que esté bien, para que entonces esa prosperidad que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros no nos haga daño. Con un alma enferma, hermano, y te prosperan, primero que hacen algunos es irse de viaje alrededor del mundo y se olvidan de Dios. Entonces la prosperidad, lo económico, no siempre es sinónimo, lo voy a repetir, lo económico no siempre es sinónimo de prosperidad. ¿Cómo está tu alma? Entonces, fíjese, pues vuelvo y sale todo esto aquí. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Quiere decir de que esa actitud de Noé, ¿cuál fue la actitud de Noé? La obediencia, ¿verdad? Tener temor del Señor. Entonces, al tener esa actitud, dice que condenó al mundo de su tiempo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque con uno nada más que obedeció a Dios, uno que dijo, sí, yo lo voy a hacer, y nadie más lo quiso hacer, solo él. A la verdad, dice, a la verdad, 8 se salvaron nada más de todo el planeta, de todo el tiempo. Ahora lo interesante aquí dice que siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Yo esto lo he explicado en otras ocasiones, pero lo quiero volver a repetir. Antes no llovía del cielo para abajo. Yo no sé si usted lo ha leído bien en Génesis. No llovía de arriba para abajo, llovía de abajo para arriba. Uy, pastor, ¿cómo así? Explícanos. Así dice que de la tierra subía un vapor de agua que regaba las plantas, los árboles y todo. O sea que salía de abajo para arriba y así se regaba todo. Después del pecado, ¿verdad? Después de que salieron del Edén, ¿verdad? Y se contaminó todo, empezó a llover. Ay, ay, ay. Padre Santo, qué terrible, ¿verdad? Ahora bien, amados hermanos, quiere decir que un principio bíblico pero poderosísimo es el temor de Jehová. Amén. Con el temor de Jehová, dice la Escritura, los hombres se apartan del mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que hay muchas cosas que van armándose como un rompecabezas alrededor del temor de Jehová y son las cosas que tú y yo tenemos que conseguir para que nuestra casa pueda salvarse. Ay, pastor, pero si nosotros somos cristianos, entonces, no, pero por favor entiéndame esto que le estoy diciendo. Si tú te estás preparando, la salvación es personal. Aunque la promesa está en Hechos capítulo 16 y verso 31. Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y tu casa alcanzará misericordia. Es una promesa hermosa del Señor. Amén. Pero algo tenemos que hacer nosotros. Ahora aquí entonces lo que marca esta casa y cómo pudiera ser el nombre es: mi casa se llama obediencia. Uy, hermano. Entonces, si al temor de Jehová le agregamos la obediencia, de seguro que nuestra casa va a ser un lugar donde nos vamos a salvar. Y entiéndame esto que salvos ya somos por medio del Señor Jesucristo, pero podemos ser salvos de cualquier ataque del enemigo, de cualquier influencia negativa, cuando nosotros tenemos nuestra casa bajo un buen gobierno, cuando hemos aprendido a ser piadosos, sabemos gobernar nuestra casa, somos buenos proveedores en nuestra casa. Y si le añadimos el temor de Jehová,
de seguro que nuestra casa va a ser de bendición, no solo para sus integrantes, sino que para otras casas, para otras familias. Aquí la pregunta sería, amados hermanos, y le hablo a los varones, a las cabezas de los hogares. ¿Cómo te estás preparando tú para preparar a tu casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Buscas al Señor de verdad? ¿O estás apagado? ¿Estás temeroso? ¿Estás sin saber qué hacer? ¿Te has debilitado en tu vida espiritual? Hoy es un buen momento para que le digas, Señor, aquí estoy. Ayúdame, auxíliame, te necesito, Señor. Pero también le hablo no solamente a la cabeza, sino le hablo a todos los demás integrantes. Y recuérdese de que el gobierno es compartido. Cuando yo me refiero al varón como la cabeza, es porque así dice el principio bíblico. Pero Dios de dos hizo uno, dice. Entonces tanto el varón como la mujer, el esposo y la esposa, tienen compartido el gobierno. Pero ni uno se sujeta, ni otro se subleva al otro, sino que en armonía. Y entonces los hijos también van a ser de esa misma forma. Entonces les hablo ahora a toda la casa. ¿Cómo te estás preparando para ser de bendición en tu propia familia? Quizá hay algunos que hasta han pensado, no, mejor me quiero ir de mi casa. Ya no aguanto a mi papá, ya no lo soporto, mejor me voy. Pero hoy te quiero decir, la bendición de Jehová está sobre tu vida. Y Él ha visto tu corazón, ha visto tus anhelos, tus deseos. Y hoy el Señor está poniendo un ungüento en tu corazón. Y te está diciendo, ven, acércate una vez más. Quiero llenarte, quiero bendecirte. Entonces hoy el llamado del Señor, fíjense, es para papá, mamá, hijos, todos los que estén en la casa. Es que recuerden las promesas del Señor Jesús, que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Si hay algo en tu corazón que no te deja, que no te ayuda, corre a los brazos de Jesús. Y ahí vamos a encontrar la ayuda que necesitamos para que nuestra casa, nuestro hogar, sea un lugar de bendición y de salvación, como dice aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus favores, por tus bondades. Hoy corremos hacia ti como nuestra torre fuerte que eres, a refugiarnos, Señor. Límpianos, perdónanos, Señor. Si tal vez no hemos hecho lo que nos toca que hacer, saber gobernar, estar bajo gobierno, Señor, reconocer la autoridad o ejercer una buena autoridad, perdónanos, auxílianos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, visite nuestros hogares, nuestras casas, Señor, por favor. Y si hubieran cosas difíciles, Señor, tal vez padres que se han alejado o hijos que se han alejado, Señor, por favor, atráelos con lazos de amor. Que tu Espíritu Santo quita prama sobre braisana. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traerlos y tocarlos de donde quiera que estén, Señor, y que tu pueblo, Señor, que tus hijos, que las familias tuyas del aposento alto, Señor, puedan ser bendecidas, Señor, y sepan refugiarse en aquel que es poderoso, Señor, para socorrernos. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Ese nombre maravilloso y precioso, en ese nombre confiamos. Como pastor bendigo las familias, Señor, bendigo los hogares, bendigo a papá, mamá, a los hijos, bendigo, Señor, el núcleo familiar, y te suplico, Padre, por favor, que les ayudes, que los bendigas, Señor, que los prepares para ese encuentro contigo, Señor, y confiamos en ti, creemos en tu promesa, Señor. Creemos en tu promesa fiel,
que tú estás con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Aleluya, Señor. Jesucristo prometió Oh, sí, créelo ahí en tu corazón. dejarme Créelo firmemente en tu corazón. mi eterno compañero. Oh, Él será. Él será. Gracias, Señor Jesús. Y en la lucha, y en las pruebas, Sí, Señor. yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, Señor. Aleluya, el Señor está aquí. Ahí en tu corazón, ahí en tu familia está el Señor. Padre, yo te pido que esta semilla de tu palabra quede sembrada en el corazón de tu pueblo, Señor, y que lleve fruto abundante a tiempo, Señor, y al 100 por uno. Como pastores les bendecimos y les cubrimos con tu sangre preciosa. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este espacio, Señor. Por favor, Señor, que a partir de ahora, Señor, los hogares, las familias, las casas sean bendecidas, Señor, por favor. Y que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Por favor, acompáñalos, ayúdales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, amén. Amén y amén. Aleluya. Mira, tal vez tú, amigo, que nos ves y no sabías nada de esto, pero que entendiste y que tú quieres esa bendición para tu familia, para tu casa, para tu vida, para los tuyos. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy en tu casa vas a experimentar una bendición preciosa como nunca lo habías hecho. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. Estamos ubicados en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Los días domingos a las 2:30 de la tarde tenemos nuestro servicio presencial. Lunes, martes y miércoles lo tenemos virtual. Pero queremos invitarte para este domingo, hermano, domingo 2:30 de la tarde. Ven con tu familia y compartamos un momento y dejemos que el Espíritu Santo de Dios visite nuestra vida. También te invito para que visites nuestras redes sociales, visita nuestra página, baja la aplicación para el sistema Android, mira la videoteca, tenemos actividades también para jóvenes, para niños. En fin, hemos tratado de que aún en las redes sociales, en la página web, puedas encontrar bendición y te invitamos para que las visites. No me resta más que invitarte para el día sábado a la 1:30 de la tarde. Tenemos el programa Cristo ama a los niños. Te invito para que tú como papá veas junto con tus hijos este programa y que puedan ser bendecidos, tanto tú al estar con tu hijo y tu hijo al estar escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Recuérdate, las promesas del Señor son sí y amén en Él. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.